Hola amigo, bienvenidos al Planeta Conspirativo aquí una vez más. Bueno, en el vídeo de hoy tenemos aquí a un invitado muy especial. Su nombre es Khalid Duis, es una persona que siempre ha sido autodidacta, es investigador, practica con un tipo de tecnología muy especial que está bastante relacionada con la ergonomía, pero él le da un matiz muy especial porque aplica una serie de frecuencias tanto en geometrías como en símbolos y en otras muchas aplicaciones que ahora nos contará y consigue pues unos resultados excelentes. Aparte es amante del Feng Shui, de muchísimas cosas bueno, que cuéntanos, Calinduís, más o menos a qué te dedicas, cuál es tu labor. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí un día más compartiendo con todas las personas que están al otro lado. Sería un poquito largo porque, bueno, normalmente hay amigos que me dicen dedícate a una sola rama, pero es que yo estoy metido en todo. O sea, empecé con el tema climático, además preocupado por encontrar solución a la geoingeniería. Y esas investigaciones me duraron aproximadamente una década, 10 años. Tengo que decir como autodidacta porque yo empecé a ciegas, no asistía a nada en internet y por el camino me fueron dando me lo dio una persona que trabaja con físicos, que trabajó por el mismo tiempo que Wilhelm Reich. Entonces él me dio un fragmento de la información de él, que eso bueno, tuvo suerte porque los dos estaban trabajando en lo mismo, solo que uno en las pirámides pues está relacionado, uno con las pirámides, pero descubriendo científicamente por qué y cómo funcionaban las pirámides. Y es que también atrapaban, son trampas de hormón. Luego, bueno, lo demás fue trabajo mío, ¿no? O sea, yo lo que hice fue ensamblar las dos piezas, ¿no? La pirámide y, porque yo aprendí con este hombre, que se llama Gabriel Silva. Es, un- es una persona que gracias a él hay muchas cosas, piezas fundamentales de la humanidad que se sabe lo que es y lo que no es, porque vivimos en un mundo con muchas mentiras. Entonces, las personas así son pilares importantes en el tema de la información. Y a partir de ahí, pues, me llevó 10 años y eso me llevó también a probarlo también en mi casa, porque era una casa enferma, esta casa donde estoy hablando ahora mismo. Era una casa enferma. Esto ya tiene que ver con la geobiología, que es la influencia de la Tierra sobre los seres vivos, pero también tiene que ver con la epigenética, que es lo que los científicos están diciendo, ¿no? Un ejemplo sencillo, tú coges un plato de cultivo de células madre, lo pones en un sitio y se estropean y dicen, bueno, los físicos y los biólogos dicen, bueno, ¿y esto por qué pasa, no? Y lo cambian simplemente de lugar, simplemente cambiarlo de lugar y a lo mejor con que lo arrimes un metro hacia un lado, el plato de cultivo de células madres se recupera, vuelven a recuperarse Fíjate. completamente. Entonces, esto es Sí, otra... Sí, sí. Sí, perdona. sí, nada, nada, continúa, que me está pareciendo muy, muy interesante. Sí, 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 sigue contando con más eh, evolución sobre el tema. Eso que nos comentaste, bueno, hablando contigo así antes, que íbamos hablando ya desde ujú. hace unas buenas semanas, todo lo que conoces también del tema de Feng Shui, de todo el tema de cómo aplicas la ergonomía, bueno, pues cuéntanos un poquito más y luego ya entramos al tema este que tenemos un poquito entre manos. Pero cuéntanos un poquito porque es muy interesante para nuestros espectadores, que sepáis que además ha sido una persona que ha colaborado en muchas radios, ha estado colaborando con Miguel Rex, un importante investigador y también un buen radioaficionado. Ajá. Y, y bueno, la verdad que es muy, muy, muy interesante toda tu labor, porque a mí personalmente creo que todo el tema de que todo el universo son frecuencias, o sea, todo es, por así decirlo, matemáticas, ¿no? Como decía las teorías de Aristóteles y los pitagóricos, ¿no? Entonces, podemos decir que con ciertas frecuencias tú puedes cambiar la mente, puedes cambiar la persona, el clima, la naturaleza, es todo, ¿no? Cuéntanos un Sí. poquito de ahí, de frecuencia. Ahora te explico un poquito mejor. Para terminar lo que te comentaba y no dejarlo a medias, este trabajo de investigación a nivel climático me llevó por sincronismo, porque yo creo que fue mucho de sincronismo. Eh,
probé hacer algo parecido, pero más pequeño a escala, en la casa, para sanar la casa, porque la casa estaba enferma. Yo no lo sabía, ni siquiera sabía lo que es la geología, ni en feng shui, no tenía ni idea. Pero me di cuenta de que a mi mujer le dolía la cabeza, siempre en el mismo sitio, en la cocina, se ponía súper agresiva a discutir, y todo esto tiene que ver con la frecuencia de la Tierra, lo que tú estás comentando, el tema de las frecuencias. Ahora vamos a profundizar un poquito más sobre el tema este. Es muy fácil, pero fácil cuando sabes, ¿no? Obviamente, de ahí la importancia de hacer programas como este, para que la gente, arrojar luz, ¿no?, a las conciencias y que la gente entienda muchas cosas. Bueno, pues a mí yo me controlaba, pero a mi mujer no podía, era demasiado. Nos poníamos muy agresivos y no sabíamos qué es lo que estaba pasando, siempre ocurría lo mismo. Hoy sé que son fallas, no fallas tectónicas, sino son fisuras de la Tierra que convergen en líneas cosmotelúricas de la Tierra, que cuando coinciden varios factores que no son simbióticos para la vida, eh, vamos a decir que cuanto más neutral es el sitio, más favorable es para la salud de los seres vivos. Coincidió también con que había un paso de agua. Los pasos de agua, si son libres, no hay ningún problema, pero cuando crean fricción de la tierra, o sea, pasos del agua que están por debajo de la tierra, pero que chocan con la superficie, crean fricción. Esto acarrean lugares que lo llaman eh, zonas cáncer. O sea, porque lo que es todo está constituido de átomos y, resumiendo así muy mucho, ¿no? Porque el tema daría para mucho hablar. El átomo en el núcleo tiene el neutrón, o sea, está compuesto de protones, electrones y neutrón, que es en el núcleo. Entonces, lo que ocurre es que se frena y en el núcleo, lo que es el neutrón, y gira de una forma acelerada, ¿sabes? Y ahí se crea un tipo de radiación que es cancerígeno. Entonces, se puede detectar fácilmente, evitar esa zona para no dormir allí, y ya está. Una forma sencilla de hacerlo es con una brújula. Pero esto ya, para personas que estén interesadas, lo pueden hacer fácilmente. O sea, tú puedes comprobar si hay alteraciones de campo magnético y suele coincidir que sin pasos de agua hay alteraciones de campo magnético, siempre. Esto daría para mucho hablar, es un tema muy, muy amplio, ¿eh? ¿Cómo influye esto a nivel celular? Yo brújula no tengo brújula, pero con el péndulo, con un péndulo sí que se puede también, ¿no? Se puede, se puede, pero tienes que ser bueno con el péndulo, ¿eh? Porque si no te puedes equivocar. Hay un 50% de posibilidad de Claro. acierto o de que no aciertes. O sea, en mi caso sería si se empieza a mover mucho, ¿no? Si se mueve así mucho, mucho, es un sitio que no sería bueno, no sería bueno estar ahí o tener Hombre, ahí a lo mejor la cama, si se o no tendría. mueve, no es muy bueno, ¿no? Esto es una parte, pero luego hay mucho más. Este es el tema biológico. Después de que puse el primer modelo fue una pirámide, que lo que hacía es imitar a la Tierra, ¿vale? La Tierra tiene capas alternas. Si tú lo imitas, la pirámide de geometría también, pero a nivel inconsciente significa potencialidad. O sea, representa el potencial del ser humano, como arquetipo, como imagen arquetípica. Esto ya tiene que ver con el inconsciente, con el funcionamiento real del cerebro humano, pero también la forma en la que nosotros somos. Si tú tienes arquetipos que están enfrentados, tienes un conflicto como persona y no te das cuenta. Son símbolos que representan desde el plano espiritual al plano físico y también el mental. O sea, están las imágenes arquetípicas físicas, que es el clan familiar, los ancestros, y luego están las imágenes arquetípicas inconscientes, espirituales, que son imágenes, o sea, realmente hay imágenes tanto para el ser humano como para la Tierra. Para la Tierra está la geometría sagrada, que es lo que conforma la estructura de los átomos para que después se conforme la vida. Y luego los símbolos para el ser humano, para lo que es el cerebro humano, y nuestra forma de ser, nuestra conducta, son las imágenes arquetípicas inconscientes, que ahí tienes que conocer el clan familiar y también el espiritual. Son símbolos. De esto sabían mucho los cristianos, que lo practicaban. Las runas. Las runas para raza aria. Unas para la raza aria. Sí, yo Son la verdad temas que escuchaba.
fascinante. Yo no entiendo mucho. Yo la verdad que no entiendo casi nada de ese mundo. Sí que tengo un libro del Carl Gustav Jung que hablaba mucho sobre el tema de los arquetipos en la mente y trabajó mucho con los arquetipos. Pero es un tema fascinante que pienso investigar. Desde luego me has dado una motivación para adentrarme en este mundillo, sin Es duda. muy importante, muy importante. A partir de que empecé con todo este tema, empezamos a sentir mujer y yo pulsos en el aire y de estar con un estrés tremendo, se nos quitó automáticamente. Obviamente estaba cargando aquel aparato en el aire y llegó un momento que empezamos a reírnos los dos sin poder controlarlo, simplemente nos reíamos y desde entonces no ha parado, ¿eh? No ha parado, o sea, ya no nos hemos vuelto a sentir mal. Sí que es cierto que cuando se movió y la quitamos, empezó otra vez el problema. O sea, otra vez a sentirnos mal, dolor de cabeza, pensamientos negativos. Entonces, he trabajado en esto para crear un campo magnético, eh, digamos, a partir de un pulso eléctrico, un campo electromagnético, que cuando interactúa con un elemento conductor de protones y electrones, o sea, paramagnético, lo que ocurre es que crea un campo magnético y se mantiene en la estructura de la pirámide. Porque claro, la parte conductora tiene forma de la pirámide. Sí, 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 sí. Es tremendo porque esto nos ha cambiado la vida de una forma increíble, de una forma que no te puedes ni siquiera imaginar. Es una protección natural porque ahora estoy trabajando con símbolos que trabaja el cerebro humano, pero es como si, ¿cómo te explico yo esto? El ser humano tiene un campo electromagnético en torno al cual hay otros cuerpos de energía, que son los que se conocen como una extensión de los chakras fuera del cuerpo humano. Tiene que ver con esto. Yo he logrado crear símbolos que recrean el mismo efecto que el que se produce en el campo electromagnético humano fuera, pero estamos hablando ya, según los que entienden este tema, de dimensiones que están entre la séptima y la octava, o sea, están en un plano bastante sutil, pero que tiene que ver con el plano que vivimos nosotros. Esto se puede hacer en colgantes, se puede hacer en pirámides, se puede hacer incluso en calzado, se puede hacer en ropa. Bueno, ahora mismo tengo un montón de proyectos en mente, porque esto, según personas con las que trabajo, que son psíquicas, y que las he puesto a prueba a ver si realmente son psíquicas, y lo son muy buenas, ellas dicen que se crea como un huevo áurico alrededor del cuerpo físico, a aproximadamente a 1 metro de distancia, y el colgante este que tengo aquí, no sé si se ve bien, es este, que me ha llevado un montón de años de investigación, trabaja, lo que hace es que crea un toroide, porque tiene fractalmente un toroide. Un Fíjate. toroide, un toroide. ¿No? Entonces, crea un toroide que tiene frecuencia, a ver, tiene frecuencia, la frecuencia la define los símbolos, que son tanto de la Tierra como del cerebro humano. El patrón de forma de los símbolos a través de un efecto piezoeléctrico y también de sonido, crea varios efectos concatenados. Uno es un campo magnético muy sutil, es como radiofrecuencia, para que te hagas una idea. Las personas que entiendan esto enseguida van a decir, bueno, radiofrecuencia, eso puede reducir un tumor o un cáncer, Sí, 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 o sí. hasta curarlo. También tiene los símbolos, que esto lo que hace es que esta vibración, esta frecuencia, hace que el cerebro del corazón transmita esta información al cerebro físico y trabaje en una dinámica que está relacionada con la salud más profunda en el ser humano, tanto a nivel inconsciente como a nivel biológico. Esto es una parte, luego hay mucho más, ¿no? Porque claro, después hay que hablar también de la silla de los faraones, que esto me lo dijo un amigo que es antropólogo, me dijo, has descubierto la silla de los faraones. Yo no Sí, sabía lo que estaba haciendo, me pero comentaste, sí, me comentaste ayer, sí, sí, sí. Yo, un pequeño así comentario, yo no entiendo mucho pues, de este tipo de frecuencias, pero desde luego en mi casa hay un ejemplo que es muy claro, que lo puedo comprobar realmente cómo nos afectan, y es que yo hago vida en mi habitación, que estoy más o menos bien, con mis problemas de Feng Shui, que ya sabes que yo el Feng Shui no lo cumplo mucho, pero por ejemplo, si voy al salón, enfrente de mi salón en el balcón,
hay una de las 4 antenas de mi ciudad de telefonía móvil 4G. Entonces yo cuando estoy en el salón y me paso un rato viendo una película o lo que sea, al cabo de un rato tengo un dolor de cabeza, un malestar, una desidia impresionante. Y yo estoy convencido que es ese tipo de antena. Porque además tengo un medidor de campos electromagnéticos, de estos que lo aprietas y te sale verde o rojo, y es que siempre que estoy ahí se pone al rojo máximo. O sea que hay unas energías malísimas. Te digo, el colgante, antes de que naciera, antes de que viera la luz, que me ha llevado mucho tiempo, he probado muchas cosas. eh, Tuve que probar mucho, investigar mucho y bueno, finalmente di con la tecla, ¿no? Estuve a punto de dejarlo un montón de veces, ¿eh? Porque cuando no tenía resultados, estuve a punto de tirar la toalla muchas veces. Pero es que no tenía elección, tenía que seguir. Y te voy a decir por qué, porque cuando empezó la contaminación eléctrica a crecer, yo empecé a sentir, yo estaba haciendo un trabajo de catarsis, purificación psicológica. Esto lo llevo practicando desde que era un niño. Ya tendría que entrar ya en cosas que son más profundas todavía, ¿no? Porque desde niño siempre tuve una facultad, que es que tuve un guía espiritual, y él me enseñaba un montón de cosas. Y resulta que lo que él me enseñaba, tuvieron que pasar 30 años para encontrarme personas que son custodios del conocimiento, lo que ocultan a la humanidad, y ahí venía todo lo que había aprendido. Al menos lo que me faltaba lo tenía este hombre. Fíjate. Y pude comprobar que era cierto, ¿eh? Todo eso. Bueno, eh, una parte me dijo mi guía que me lo podía dar y que yo lo traía innato. Pero habría otra parte que me sería dado, porque no tenía conocimiento completo. Y tenía una cosa que como soy tan escéptico, no me creo nada, y tengo que tener pruebas muy, muy sólidas para yo creer en algo. Y tengo que estar seguro, ¿eh? Si no, tampoco lo creo. De alguna forma, bueno, al final se me ha ido un poquito la idea de la mente. Tengo que tener pruebas muy, muy sólidas sobre este tema. Si no, no me lo creo. Sí, 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 sí. O sea, sí, sí, yo Y en estas cosas hay que tener los pies muy en la tierra, ser bastante empírico para saber qué puede ser cierto y qué no. Sí, sí, sí. exacto. Pues mira, resulta de que la información que me dieron para terminar mi trabajo de investigación, que tampoco me lo creía, o sea, ya me acuerdo lo que te estaba diciendo, vale, que de alguna forma yo cuando quiero decir las cosas y no me salen es porque tal vez es que no tengo que hablarlo, puede ser también, hablaré solamente lo que pueda, Sí, 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 sí. porque no es común en mí, ¿sabes? Que, bueno, eh, de alguna forma esto empezó cuando ya era un niño. Y me dijo mi guía, en aquellas pruebas existenciales que yo buscaba, me dijo que yo en el futuro desarrollaría varias tecnologías conjuntas y enseñaría a las personas a sanar el cielo, la tierra, las personas. Que una parte del conocimiento ya lo tenía, pero otra parte me sería dada cuando llegara el momento. Yo me olvidé hasta de este tema y todo. Hasta que llegó el día, claro. Hasta que llegó Fíjate, el día que empezaron a pasar cosas. Cosas que están relacionadas con la tierra hueca. fíjate, como una señal del destino. Sí, 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 sí. Muy, muy interesante, la verdad. Ujú. Pues, bueno, ahora que has mencionado el tema de la tierra hueca, eh, llevamos ya 19 minutos de grabación. Considero que sería muy interesante dejarlo de la tierra hueca para otro videoprograma que hagamos. Lo que sí, Mira, antes de despedirnos, también me has comentado que tienes un libro, que escribiste un libro y bueno, si quieres hablarnos un poquito del libro y también decirnos cómo podrían contactar contigo algunos de nuestros espectadores aquí de este medio, por si quieren el libro, si quieren algunas de tus tecnologías que también empieces a fabricar de cara a alguien que quiere comprar, cómo pueden localizarte y habla un poquito si quieres del libro y ya nos despedimos. sí, mira, te digo, antes de comenzar con el libro, terminé el trabajo de investigación, o yo lo estaba terminando de colgante, que era lo que te comentaba antes. Ahora te comento si quieres eso. Me di cuenta, porque investigué la mente humana, funcionamiento, cómo funciona y demás, y me di cuenta que más allá de la mente había algo más. Había algo más que tenía que entender y que tenía que trabajar en ello. Y fue un trabajo conjunto, ¿eh? Fue el trabajo del conocimiento de la mente humana, cómo funciona,
Ahí tuve que estudiar antropología de la psicología y tuve que aprender con estudiosos que han aprendido con las mejores fuentes de este tema, ¿no? Lo que es la psicología, pero no la psicología como lo conocen los freudianos, ni la ciencia materialista a ultranza, que ya está caduca porque viene del siglo XVII, estamos en el siglo XXI, por el amor de Dios. Que Newton decía que el átomo era una canica física, y se sabe que no es así, que el átomo es energía, y eso lo cambia absolutamente todo. O sea, ya no puede estar peleada la ciencia con la religión porque todo tiene que ver una cosa con la otra. O sea, estamos compuestos de energía y todo también está compuesto de energía. Entonces, tuve que entender que más allá de la mente hay un mundo multidimensional. Incluso los estudiosos saben que en el cerebro humano hay, más allá del cerebro humano, hay un universo, pero también hay un multiverso. O sea, estamos conectados con la fuente, con Dios, y nosotros somos una misma extensión de Dios. Pero vivimos con unas limitaciones y unas creencias tan limitantes que no podemos avanzar. Yo no le digo a nadie que crea nada, ni siquiera es recomendable que lo haga. Todo proceso de conocimiento tiene que ser poco a poco, paulatino, y que comprendas muy bien qué es lo que estás haciendo. Yo nunca le diría a las personas que hagan nada, ni que aprendan nada, sin que entiendan bien qué es lo que están haciendo. Si tú crees en algo y no entiendes lo que estás haciendo, no es bueno para ti. Tienes que entender el proceso, porque si no, siempre va a haber algún tipo de daño psicológico. Siempre. Es solo cuestión de tiempo. Entonces, hay que entender que es la mente subconsciente, el inconsciente y el consciente. ¿Cómo trabajan? En el libro viene todo eso. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? Viene pues la antropología de la alimentación, porque claro, ahí tienes que entender la antropología de la historia, porque no es lo mismo para un mexicano que para un europeo el tema de la alimentación, porque son miles de años que han estado comiendo una cosa y no pueden, el cuerpo no vas a darle algo muy distinto, porque el cuerpo no lo va a asimilar bien. ¿Entiendes? Entonces, bueno, es un tema así un poquito amplio, ¿no? Pero básicamente lo que he hecho es recopilar información de la salud en general. O sea, digamos, el ABC de la salud. Sí, es un tema complejo, pero según lo has contado, vamos, yo en cuanto pueda te pillo un ejemplar, porque yo soy un poquito, lo confieso aquí un poquito en mi espacio, que yo siempre he sido un poquito obsesivo, y eso tiene que ver mucho con el subconsciente, cuando la mente crea formas extrañas que a lo mejor no se corresponden con la realidad, y luego además tú lo relacionas mucho a un tema que a lo mejor es dentro de una corriente ya un poco metafísica, pero que tiene que ver con eso, que somos una extensión de Dios, lo que tú has dicho, que yo desde hace 2 años estoy muy interesado en la corriente del hinduismo de la Advaita Vedanta, de la no dualidad, que habla un poco de, pues eso, de que nosotros y Dios somos lo mismo, ¿no? Salvo por la mente, que es lo que nos hace frenar la realidad. Por eso uno de los libros empieza: destruye usted la mente, que la mente es el destructor de lo real, ¿no? Pero bueno, aquí, o sea, vamos, tu libro tiene una pinta que seguro que a mí me va a encantar personalmente. Estoy convencido por lo que me has contado. Mira, incluso es complementaria una cosa con la otra. El colgante, por ejemplo, yo, si trabajara solamente en la mente, no estaría bien. Yo ahora mismo no estaría tan estable y tan bien si no fuera por el colgante. Porque el colgante trabaja con frecuencias que al interactuar con el corazón, interactúa con el cerebro. O sea, estamos rodeados con frecuencias que no son compatibles con la biología humana. ¿Cómo lo siente el cuerpo y el cerebro? Como un ataque constante y sistemático. Esto se ha comprobado con ratones en las que los han expuesto a campos eléctricos y se quedan con las patas atrás así, totalmente inclinadas para arriba, que eso es cuando están en estado de pánico. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro cuando las personas están en estado de pánico? Que el cerebro no funciona con sinapsis, comunicando el racional con el emocional, sino que está trabajando desde la parte más primaria, la parte reactiva. O experimentas miedos o experimentas ira, depende, porque cada persona funciona de una forma distinta. Unos se van a aislar del mundo. Yo conozco muchas personas que ya está pasando todo esto. Se están aislando del mundo, están en las casas y no salen para ninguna parte.
Esto es cuando tú recibes un ataque, aunque tú no sepas el qué, tu cerebro sí lo está recibiendo. Unos se van a quedar en las casas sin salir. Conozco muchos casos así, ¿eh? Otros se van a aislar, van a buscar un lugar en el campo, van a huir. Y otros van a atacar. ¿Por qué? Porque ese fue el proceso de evolución que hemos tenido nosotros, nuestros ancestros, para sobrevivir en el Paleolítico, en el Neolítico, tuvieron que sobrevivir. ¿Cómo lo hicieron? Unos huían, otros se quedaban quietos para ver si la presa pasaba de largo. Esto lo dicen los físicos, no lo digo yo. Yo parto nada más que de lo que dicen los que saben, ¿no? El resto ha sido un trabajo de investigación. Y solamente lo que es el colgante, lo que hace es que codifica el cerebro para que trabaje con un patrón de frecuencia a partir del campo electromagnético humano del corazón, que es una huella dactilar igual que las huellas dactilares de los dedos. Es único. El latido del corazón de cada persona es único. Por lo tanto, el colgante funciona únicamente con la persona que lo tiene nada más. Y esto lo que hace es que hace un efecto de protección. ¿Cómo lo notas? Si yo me lo quito, o sea, yo siento un estrés, una susceptibilidad e incluso en ocasiones una ira que es muy fuerte. Y me pongo a discutir con mi pareja con una violencia tremenda. Eso está pasando a las personas y no saben por qué está pasando. Y tiene que ver mucho con el tema de las frecuencias, porque es que el cerebro funciona con frecuencias. Sí, el colgante lo que hace es que te protege en ese sentido, porque crea un patrón de frecuencias que es simbiótico con la Tierra y con la mente humana. Con la mente, sí, 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 interesantísimo. Y bueno, y alguna forma de contactar contigo, ¿tienes algún correo? Sí. Te estoy hablando por arribita porque es mucho más, ¿eh? También te protege a nivel astral. O sea, si te quieren atacar a nivel astral, no pueden. Pues interesante que para toda la gente que le interese el tema del ocultismo, ya sabe que en el astral hay todo tipo de seres que atacan, que hay que protegerse también contra los seres del astral. Desde luego, sobre todo los del bajo astral. Y bueno, ya sabes, Calinduís, que ahora en la sociedad hasta que tenemos, pues la gente quiere la información rápido, quieren que las cosas pues no sean demasiado largas, parece que las quieren pues, asimilar cuanto antes. Por lo tanto, no podemos alargar el vídeo mucho más para que los espectadores puedan comprender y puedan asimilar todas tus palabras, que yo la verdad me he quedado alucinando. Prácticamente es un mundo desconocido para mí y la verdad que ha sido interesantísimo. Nada más, si quieres decir alguna dirección de correo electrónico, algo para que te pueda buscar algún espectador que quisiera el libro, o decir cómo pudieran contactarte, o si no, pues mediante el canal también les puedo poner en contacto contigo lo que quieras. Sí, bueno, un correo fácil es solucionesya44, tal cual como suena, solucionesya44, con C de casa, y @gmail.com. Tengo otro correo, pero ya que hablamos de soluciones, pues el correo electrónico es solucionesya44. Y bueno, el libro van a tener que esperar un poquito. Hay gente que me ha dicho que está interesada, pero lo tuve que quitar de Amazon porque lo que es la edición es muy compleja. Ahora ya no es como antes, que era más sencilla. Y quiero actualizarlo. Quiero ponerle información, porque he ido avanzando, ¿eh? He ido avanzando, he ido mejorando. Y bueno, es como un coche, ¿no? Un coche, un flotinguillo, pero si es, al final evoluciona a un coche más grande, mejor la mejor dinámica, que no sale la palabra. Y esto es lo mismo, esto ha ido evolucionando. Cuando salga, ya avisaré. De momento que estén pendientes. Perfecto. Perfecto. Sí. Yo por aquí dejaré un enlace donde aparecerá tu correo por si alguno quiere ponerse en contacto y hablar contigo. Y bueno, Calinduís, un verdadero placer haberte tenido aquí en este espacio. Y nada, nos vemos muy pronto. ¿Estás por aquí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Hasta pronto.